Evangelio de enero 23, 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a quedar solamente en este trocito del Evangelio que nos presenta la Iglesia Católica Romana, el día de hoy, Evangelio de San Marcos. Se ha querido dejar de ese tamaño solamente el fragmento del Evangelio. Hemos venido leyendo en días pasados lo que ha ido pasando. El día de ayer leíamos precisamente cómo el Señor sube al monte, como Moisés llama a los que Él quiso. Y el día anterior habíamos leído también cuando viene curando a mucha gente y cómo ya la gente quería tocarlo y se lanzaba sobre Él. Ahora, después de haber llamado a los que Él quiso, a sus apóstoles, sucede esta escena. El Señor ha estado expulsando demonios, enseñando a la gente, curando. Y va a venir una controversia, porque lo que sigue inmediatamente después del Evangelio de hoy es precisamente que los fariseos comienzan a acusar al Señor Jesús de expulsar demonios con el poder de Belcebú. Entonces tenemos este como momento en el que su propia familia, sus propios parientes, lo van a buscar porque piensan que está fuera de sí, que está volviéndose loco. ¿Y cuál es con lo que podemos trabajar el día de hoy? Dice, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. ¿A qué casa sería a la que se refiere San Marcos? Seguramente es a la casa de Pedro, de Simón Pedro, en Cafarnaúm. Es, por así decirlo, la nueva patria del Señor Jesús y su centro de operaciones. Él no ha querido tener precisamente la casa de su madre en Nazaret para trabajar, para desarrollarse, sino ha sido la casa de alguien más, alguien que lo ha recibido y se presta. Ya eso es un signo. Entró a una casa. No es la casa de Él, porque Él ya mismo había dicho, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. De forma tal que el Señor Jesús entra a la casa de Pedro y desde ahí comienza a predicar. La gente que cada vez se va agolpando más y cada vez tiene más desesperación por verlo, no los deja ni comer, pero ya no nada más al Señor Jesús, sino ni siquiera a ninguno de los otros apóstoles. Es una situación muy interesante que yo quiero referir precisamente a la razón por la que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna. Decimos que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos también que comparten su naturaleza. Son tres hipóstasis. No son dos, Padre e Hijo y un amor, un vinculum amoris, como erróneamente a veces se predica. Porque son tres hipóstasis, es decir, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con igual dignidad, que reciben la misma adoración y gloria. En sus acciones hacia afuera, como diríamos ad extra, afuera de sí mismos, tienen una sola voluntad y adentro de sí mismos también tienen una sola voluntad. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han querido que el Hijo se encarne. ¿Para qué o por qué? Y ahí vamos a entender, también viendo y analizando el Evangelio, qué es lo que está haciendo que Jesús viva de esta manera. Podemos recuperar hace unos días también esa escena del leproso que se postra delante del Señor, arriesgando toda su vida, reconociéndole que es Dios y sin forzarlo. Si tú quieres, tú puedes, tienes el poder para limpiarme. Inmediatamente la respuesta de Marcos escribe, dice,
Jesús esplactema y se le conmovieron las entrañas y lo toca inmediatamente. Es como si no hubiera podido detenerse. Una compasión muy profunda que viene del amor, de lo que diríamos también en hebreo Gesed, que es un amor profundo, es una compasión, un amor oblativo, que es capaz de tomar el lugar del otro que sufre para poder hacer que deje de sufrir. De manera tal que el Señor invita también a sus 12 apóstoles a vivir de la misma manera, es decir, entregados en el amor. Y ahora pensemos cómo es nuestra actitud cuando realmente amamos a alguien y la amamos hasta el extremo, como va a escribir San Juan. Los amó hasta el extremo. El extremo se ve precioso, de manera preciosa, aquí atrásito de mí, en la cruz, al punto de aceptar la violencia, la sinrazón, la muerte más ignominiosa, para mostrarnos el único camino verdadero, como Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único verdadero camino a la vida, que es al Padre, que es el amor y la obediencia. Primero el amor, porque del amor surgirá todo lo demás. Por amor y no por miedo. Precisamente el Hijo es completamente obediente, sin temor a ser dejado abandonado, aun cuando pareciera que en la cruz el Padre lo ha abandonado. Una de las últimas palabras, no la última, una de las últimas de las 7 palabras, decimos es: Elohí, Elohí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es precisamente Jesús recordándonos el Salmo 22. Pero la última palabra es muy hermosa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor sabe en su humanidad que el Padre no lo va a dejar nunca, aunque parezca que así es. Nosotros tenemos que aprender a caminar también en ese mismo amor. Tendría yo que hablar, por ejemplo, a nuestros hermanos presbíteros, a todos los consagrados, obispos, presbíteros, diáconos, que están llamados precisamente a ese amor oblativo, a ese dejar de comer para atender a los otros. Qué tristeza cuando vemos que algún ordenado se encierra en su recámara, se encierra en su oficina y no quiere recibir a aquellos que le han sido encomendados, porque prefiere ver la televisión, prefiere ver el fútbol, prefiere descansar. Y por otro lado tenemos esta imagen tan hermosa. Pero no pensemos solamente en aquellos que han sido consagrados. Y me refiero también, por supuesto, a los religiosos. Pensemos en todos los que hemos sido consagrados a través del bautismo. Tú y yo, y todos nuestros hermanos, estamos llamados también a entrar en esa dinámica de amor que nos arrastra a hacer locuras, que nos arrastra inclusive a dejar de comer y dejar de gustar las cosas que normalmente y ilícitamente pudiéramos disfrutar con tal de ayudar a nuestros hermanos. Ese es precisamente el mensaje que hoy quisiera dejarles. Que Dios nos permita entrar, no solamente atisbar el amor de Dios para contigo y conmigo, sino también entrar en esa misma dinámica y llegar a ser, como se dice en Rusia, locos por Cristo. Dios permita que nos conozcamos en el cielo. Dios les bendiga, hermanos.